Durante años viví convencido de que mi vida era exactamente como debía ser. Tenía una esposa cariñosa, 2 hijos que iluminaban cada rincón de la casa, y una rutina que, aunque monótona, me daba una extraña sensación de seguridad. Rachel y yo llevábamos casados desde los 27. No éramos la pareja más efusiva ni la más romántica, pero compartíamos la vida con eficiencia. Ella se encargaba de los niños y de mantener la casa funcionando como un reloj. Yo trabajaba largas horas, incluso fines de semana, pero lo hacía con gusto. Juan tenía 9 años y Sophie 6. Mis pequeños soles. Todo lo que hacía era por ellos. Recuerdo haber pensado más de una vez que, si existía algo parecido a la felicidad, debía parecerse a lo que tenía. Me levantaba temprano, preparaba el café, y antes de salir dejaba besos en frentes dormidas. Las cenas eran sagradas. Aunque llegara tarde, Rachel siempre me guardaba algo caliente. Era su forma de decir que pensaba en mí. Pero a veces lo más doloroso no es la traición en sí, sino cuánto creímos en la mentira. Lo bien envuelta que venía. Y la mía, venía con dibujos en la nevera, cumpleaños con globos y carcajadas en el jardín. Todo cambió una tarde cualquiera. Rachel me pidió que recogiera a Juan de la escuela, porque Sophie tenía cita con el dentista. Era raro que me lo pidiera, pero acepté sin pensarlo. Al llegar, una enfermera del colegio se acercó con una carpeta. Me saludó con cortesía y luego, casi como si no fuera importante, comentó algo relacionado con una revisión médica reciente. Mencionó que estaban actualizando fichas de salud, y que el grupo sanguíneo de Juan no coincidía con el mío ni con el de Rachel. Una simple observación, sin malicia, pero fue como si el suelo se me abriera bajo los pies. Reí nerviosamente. Intenté racionalizarlo. Seguro era un error. Pero algo en la forma en que Rachel reaccionó cuando lo comenté en casa, me dejó helado. No fue sorpresa lo que vi en su cara. Fue un segundo de pánico cuidadosamente oculto tras una sonrisa forzada. Dijo que los laboratorios escolares siempre se equivocaban. Que no había que preocuparse. Pero lo dijo demasiado rápido. Como si ya hubiera ensayado esa respuesta antes. No supe qué me dolió más en ese momento, la sospecha que se formaba como un nudo en el pecho, o la posibilidad de que esa sospecha fuera antigua, pero que yo, por idiota, recién la estuviera notando. Esa noche apenas hablamos. El silencio en el coche al regresar del colegio fue más espeso que nunca. En casa, los niños jugaban con normalidad, ajenos al abismo que se abría en mi interior. Rachel se encerró en el baño más tiempo de lo normal. Yo fingí leer, pero mi cabeza estaba en otra parte. Por primera vez en años, dormimos espalda con espalda. Al día siguiente, en la pausa del almuerzo, pedí por internet 2 kits de prueba de ADN. Ni siquiera lo pensé demasiado. Era como si una fuerza automática me moviera. No le dije nada a Rachel. Ni siquiera lo consulté con alguien de confianza. Solo, lo hice. Como cuando uno ya sabe la verdad, pero necesita ver el papel para aceptarla. Me llegó el paquete 3 días después. Me tomé el tiempo de seguir cada instrucción con precisión. Tomé muestras de Juan primero, luego de Sophie. Guardé las cajitas en mi cajón del escritorio como si fueran secretos radiactivos. Y esperé. El tiempo de espera fue una tortura. Me encontraba mirándolos con otros ojos. Cada gesto, cada mirada, cada similitud, o falta de ella. Empecé a cuestionarlo todo. Juan era inteligente, observador, reservado. Siempre lo atribuía a mi forma de ser. Sophie, por el contrario, era pura energía, como Rachel de joven. Pero ahora, me parecía ver otras cosas. Rasgos. Manías. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos y ahora eran dagas. Llegaron los resultados un martes por la mañana, mientras estaba en la oficina. Me encerré en una sala de reuniones vacía para abrirlos. Respiré hondo, como quien se prepara para un disparo. Pero nada podía prepararme para lo que leí. No era el padre de ninguno de los dos. No es fácil describir lo que se siente en ese instante. Es como si la realidad entera se quebrara en pedazos diminutos. Como si todo lo que construiste estuviera hecho de humo. Y de pronto te dieras cuenta de que estuviste abrazando aire todo este tiempo.
No hubo gritos. Ni lágrimas. Solo un vacío helado que se instaló en el pecho. Una parte de mí aún quería pensar que podía ser un error. Pero las cifras, los gráficos, los términos médicos lo dejaban claro. No había margen de duda. No eran mis hijos. O más bien, no eran míos por sangre. Pero por Dios, yo los había criado. Les había enseñado a andar en bici. Les había curado rodillas peladas. Había llorado de felicidad en sus cumpleaños. Era yo el que se levantaba a las 3 de la mañana cuando tenían fiebre. Pero, entonces, ¿quién era el hombre en las sombras? ¿Quién había compartido cama con mi esposa mientras yo trabajaba horas extras para pagar la escuela privada? Rachel había fingido una vida entera. Me pregunté cuántas veces lo habría hecho, cuántas veces me había mirado a los ojos sabiendo que me estaba mintiendo. Porque si algo sabía de Rachel, era que era buena mintiendo. Demasiado buena. Esa noche, al llegar a casa, no dije nada. Miré a mis hijos jugar con plastilina en el piso. Sophie se acercó para mostrarme un dibujo que había hecho de nuestra familia. 4 figuras con sonrisas exageradas. Yo estaba ahí. Grande. En el centro. Tragué saliva. Le acaricié la cabeza y le dije que me encantaba. Pero dentro de mí, algo había muerto. Y lo que quedaba, comenzaba a prepararse para la guerra. Rachel fingía con una maestría escalofriante. No sé en qué momento empezó a hacerlo, si antes de Juan, después de Sophie, o desde el mismo día en que me dio el sí, acepto. Pero lo hacía con una habilidad que casi parecía arte. Seguía preparando las cenas favoritas de los niños. Organizó la fiesta de Sophie como si fuera un evento sacado de una revista, unicornios inflables, cupcakes personalizados, hasta un vídeo de fotos que terminaba con un gracias, papá, por tanto amor. Lo editó ella misma. Incluso lo proyectó en la sala, mientras todos aplaudían. Yo sonreí, claro. No podía dejar ver lo que sabía. Había noches en que me miraba a los ojos mientras se deslizaba en la cama, me acariciaba la nuca y me deseaba, buenas noches. En otras, llegaba a casa más tarde de lo habitual, con explicaciones perfectamente diseñadas. Juntas escolares, una cena con amigas, clases de yoga nocturno. Todo tenía sentido. Demasiado sentido. Era ahí donde comenzaba a oler la podredumbre. Durante semanas fingí no saber. Sonreía en la mesa, llevaba a los niños al parque, le preguntaba cómo le había ido el día. Ella respondía con la calma de quien tiene su historia bien aprendida. Pero yo ya no la escuchaba. Cada palabra que salía de su boca era como un vidrio molido que tenía que tragar sin hacer mueca. Me planteé explotar. Gritar, vaciar el cajón de su ropa en el jardín, destruir su celular contra la pared y dejarla sola en medio del escándalo. Pero entonces me acordé de mi abuelo. Un hombre duro, de esos que miraban con la frente en alto incluso en los peores momentos. Solía decir que los enemigos más peligrosos eran los que no sabían que estabas armado. Que la mejor emboscada era la que se tejía en silencio. Así que me tragué la furia. La convertí en paciencia. Y comencé a planear. Lo primero fue revisar el pasado. Volví a mirar viejos mensajes que ella había olvidado borrar. Conversaciones con nombres que no reconocía. Frases afectuosas que no iban dirigidas a mí. Un tal de aparecía con frecuencia. Siempre con palabras cortas, citas ocultas, promesas vagas. Descubrí fotos guardadas en carpetas con nombres como trabajo, eventos escolares, presupuesto. Pero dentro había selfies frente a hoteles, boletos de avión que nunca se usaron para vacaciones familiares. Y detalles que solo un ciego no vería, ropa íntima nueva que nunca me mostró. Cenas que no salieron en nuestros calendarios compartidos. Fue entonces cuando empecé a hurgar en lo financiero. Rachel siempre manejó nuestras cuentas con una eficacia que yo admiraba. Era buena organizando, eso no se lo puedo negar. Pero me parecía sospechoso que, a pesar de mi buen sueldo, últimamente no alcanzara para tanto. Me metí en el banco, accedí a los movimientos. Había una cuenta secundaria. Antigua, pero activa. Ella la había abierto antes de casarnos y nunca la cerró. Tenía depósitos constantes. No de mí, claro.
de un tal David Sánchez. Y los retiros coincidían con las fechas en las que salía sola. Esa cuenta fue el último empujón que necesitaba para salir del estado de shock emocional y entrar en modo estrategia. Imprimí todo. Las conversaciones, los estados de cuenta, las fotos, incluso el análisis de ADN. Lo guardé en una carpeta negra que escondí en mi oficina, detrás de un cuadro. Cada documento era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. No para protegerme, sino para atraparla. Mientras tanto, seguí jugando el papel del esposo devoto. Preparé un desayuno especial para su cumpleaños. Le compré flores un martes cualquiera. Me ofrecía llevar a los niños a sus clases extraescolares para que ella pudiera relajarse. Cada gesto era una trampa con sonrisas. Sabía que mientras más la hiciera sentirse segura, más bajaría la guardia. Y así fue. Una noche, dejó su teléfono desbloqueado en la cocina mientras atendía una llamada en el patio. No tuve que espiarlo mucho. Todo estaba ahí. Una conversación reciente con el tal David. Estaban planeando irse un fin de semana a la playa. Según ella, ese mismo fin de semana estaría en un retiro de meditación con las mamás del colegio. La desfachatez me dio náuseas. No por el acto en sí, sino por lo fríamente calculado que estaba todo. Y aún así, me dolía. Me dolía verla reír con los niños, cantarles para que se durmieran, besarlos con ternura. Porque yo sabía que esa ternura no era mentira. O tal vez lo era, y yo me negaba a aceptarlo. Esa era la parte más cruel. Que no era fácil odiarla. Porque incluso con toda su traición, seguía siendo la mujer con la que compartí sueños, miedos, risas. La madre de los hijos que, aunque no eran míos por sangre, sentía como si lo fueran. No dormí bien en semanas. Soñaba con escenarios en los que todo salía mal. En los que ella me arrebataba a los niños, en los que nadie me creía, en los que quedaba como el loco, el paranoico, el violento. El mundo suele ponerse del lado de quien llora mejor, y Rachel sabía llorar muy bien. Así que tomé una decisión. No haría esto en privado. Ni con gritos. Ni con acusaciones en la sala de estar. Lo haría con todos los testigos posibles. Con papeles en mano. Con la verdad desnuda. Y escogí la fecha con precisión quirúrgica. El Día de la Madre. La ironía era demasiado tentadora. Sería un día lleno de flores, abrazos y palabras dulces. Un día donde todos estarían reunidos, con copas en mano, celebrando su dedicación como madre. No podía imaginar un escenario mejor. Ella no lo vería venir. Preparé todo. La carpeta negra. Los sobres. Incluso una tarjeta que, por fuera, parecía un gesto amoroso más. Una trampa perfecta. Cada detalle estaba fríamente calculado. Solo tenía que esperar unas semanas más. Y cada día que pasaba, me volvía más fuerte. Porque ahora ya no era el esposo traicionado. Era el hombre que se preparaba para exponer la verdad. Y cuando la verdad llega con pruebas, ni el mejor actor puede salvarse del derrumbe. El Día de la Madre llegó con una puntualidad cruel. Un domingo templado, de esos en los que parece que nada puede salir mal. La casa estaba decorada con guirnaldas hechas por los niños. Dibujos de colores pegados con cinta en las paredes y una mesa rebosante de platos caseros. Rachel había preparado todo con su acostumbrado toque de perfección, los postres en sus bandejas favoritas, el mantel blanco sin una sola arruga, y la música suave de fondo que creaba la atmósfera de una postal familiar. Era el escenario ideal. Estaban todos. Sus padres, sus hermanas, un par de tías, los niños correteando entre las piernas de los adultos. El jardín parecía sacado de un comercial de detergente, risas, vasos medio llenos, olor a comida, elogios por todas partes. Y ahí estaba yo, con el ramo de flores más hermoso que pude encontrar. Tulipanes blancos y rosas, sus favoritos, envueltos en un papel lila pálido. Ella los recibió con una sonrisa de catálogo, fingida pero bien ejecutada. Nadie notó la tensión en mis hombros ni el frío en mi mirada. Porque yo sabía lo que venía. Saqué el sobre como quien saca una carta final en una partida que ya estaba ganada. Lo hice sin prisa, sin teatralidad. No hacía falta.
El peso del momento caería por su propio peso. Lo coloqué sobre la mesa, junto a su plato, y en ese instante su sonrisa se congeló. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos ya no mentían. Había sorpresa, pero no por el contenido, sino porque no esperaba que yo lo supiera. Uno a uno, los familiares dejaron de hablar. Las risas murieron como una vela que se apaga con un soplo. El aire se volvió denso. Rachel abrió el sobre, y conforme iba sacando los documentos, el color se le fue de la cara. Primero las pruebas de ADN, con sus conclusiones clínicas inapelables. Luego, las capturas de pantalla de los mensajes con su amante. Y por último, la cronología de sus salidas, montada sobre un calendario donde cada cita médica, retiro espiritual o salida con amigas tenía su verdadero propósito marcado al lado. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Nadie decía una palabra. Su madre rompió a llorar, llevándose una mano al pecho como si necesitara sostenerse el alma. Su padre bajó la mirada. No pude saber si era vergüenza, dolor o ambas cosas. ¿Y Rachel? Rachel balbuceaba sin emitir sonido, una mezcla de incredulidad, miedo y desesperación pintando su rostro como una máscara rota. Se aferraba al sobre como si pudiera reescribir su contenido. Como si negar pudiera deshacer lo evidente. Pero no había salida. Ahí estaban los papeles. La verdad, sin maquillaje. Me giré hacia Juan y Sophie, que miraban sin comprender del todo. Su inocencia era lo único puro en esa escena. Los abracé. Con fuerza, con el alma, con la convicción de que nada, ni siquiera el engaño más cruel, podía borrar el vínculo que había construido con ellos. Porque aunque el ADN dijera lo contrario, yo los había criado. Me dolía, claro que sí. Me partía en dos saber que alguien más había dejado una huella biológica en ellos sin que yo lo supiera. Pero el amor no se mide en células ni en sangre. Y Rachel lo sabía. Por eso su rostro era puro terror. Porque entendía que no solo la estaba desenmascarando frente a todos, sino que aún después de haberme destruido por dentro, yo seguía siendo mejor persona que ella. No dije una palabra más. No hacía falta. Las pruebas hablaban por sí solas. Su mundo comenzaba a derrumbarse y el mío, aunque hecho añicos, se reconstruía sobre cimientos nuevos, verdad, dignidad, justicia. Mientras ella intentaba recomponer alguna versión de sí misma frente a los demás ya no la veían igual. Nadie lo haría después de eso. Observé cómo intentaba explicar lo inexplicable. Gesticulaba, agitaba las manos, señalaba las fechas, se contradecía. Buscaba compasión, quizá una voz amiga, un salvavidas. Pero nadie acudió a su rescate. Ni siquiera su familia. Porque todos sabían, en ese momento exacto, que su mentira había sido prolongada, premeditada, y absolutamente imperdonable. Hubo un momento, breve pero eterno, en el que nuestras miradas se cruzaron. No hubo odio en la mía. Solo una calma feroz, la calma de quien ya no necesita gritar para que se le escuche. Ella parpadeó, sus labios temblaron, y por fin entendió lo que significaba haberlo perdido todo. Lo más duro no fue verla caer. Fue darme cuenta de que su amor nunca fue real. Que cada cumpleaños, cada Navidad, cada noche en vela era solo parte de una obra que ella dirigía desde las sombras. Y yo, iluso, aplaudía desde el escenario creyendo que compartíamos la función. Me levanté de la mesa sin decir nada. Fui por mis hijos. Les cambié de ropa, los abracé de nuevo. Ellos sabían que algo no estaba bien, pero confiaban en mí. Y eso era suficiente. No necesitaban saberlo todo todavía. Solo que papá estaba ahí. Rachel se quedó inmóvil mientras salía de la sala con los niños de la mano. Ni siquiera intentó detenerme. Sabía que ya no tenía ese poder. Me detuve solo un segundo antes de cruzar la puerta. Miré la mesa, ahora un campo de ruinas. Las flores seguían ahí, intactas. Hermosas. Testigos de una verdad que nadie esperaba oír en un día como ese. Las dejé a propósito. Un símbolo. Un mensaje que ella entendería mejor que nadie. No eran solo flores. Eran el final de su mentira. Y el inicio de mi libertad.
Tras aquel día de la madre que partió mi vida en dos, no dejé espacio para las dudas. Presenté la demanda sin vacilar. No era solo por mí. Era por los niños, por su estabilidad, por la dignidad que Rachel había arrastrado por el suelo con la sonrisa aún en los labios. Custodia completa. División de bienes. Pensión. Lo reclamé todo. Porque no pensaba permitir que alguien tan hipócrita, tan metódicamente traicionera, siguiera fingiendo ser la víctima. Los papeles fueron entregados en cuestión de días. Rachel intentó contactarme una o dos veces, como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Pero ya no tenía acceso a mí. No emocionalmente, no legalmente. Su tiempo de manipulación había terminado. Y como era de esperarse, cuando la presión empezó a caer sobre sus hombros, mostró su verdadero rostro, el del miedo, la improvisación y la desesperación. Fue entonces cuando se reveló otra capa de su doble vida. Su amante, aquel tal Eduardo, no solo era un tipo cualquiera. Tenía antecedentes por fraude, estafa bancaria y evasión de impuestos. El clásico galán de sonrisa fácil que se infiltra en hogares ajenos con regalos y palabras huecas. Pero lo que más me enfermó fue descubrir que los niños ya lo conocían. Lo veían de vez en cuando, bajo el disfraz de un amigo de mamá. Él les compraba juguetes, dulces, cosas caras que ni siquiera yo les había permitido tener. Y ellos, inocentes, lo recibían con alegría, sin entender lo que realmente significaba su presencia. Lo confirmé todo a través de mensajes, vídeos viejos, registros de cámaras de seguridad en tiendas. Rachel lo metió en la vida de mis hijos como si no fuera más que otro personaje de su circo personal. Y mientras yo trabajaba para darles lo mejor, ella jugaba a ser madre moderna y amante oculta, usando mis ahorros como combustible. Cuando mi abogada, Diana, comenzó a armar el caso, no dejó cabos sueltos. Diana no era de esas que usan las emociones como armas. Ella usaba los hechos. Documentos, firmas, fechas, cruces bancarios. Fría, meticulosa. Un bisturí legal. En cuestión de semanas, ya teníamos no solo el paquete completo para la custodia, sino también un caso sólido para demostrar el uso indebido de fondos familiares. Rachel había estado moviendo dinero hacia esa cuenta secundaria con frecuencia. En apariencia, montos pequeños, camuflados como gastos escolares o compras personales. Pero la suma total superaba los 10.000 euros. Y entonces llegó la cereza del pastel. Uno de los bancos, alertado por la documentación que Diana presentó, decidió congelar la cuenta principal de Rachel por movimientos dudosos. Se trataba de una cuenta en la que, según ella, recibía su sueldo como profesora particular, aunque ya hacía meses que no trabajaba. Allí se hallaron depósitos de fuentes extrañas, algunos a nombre de empresas inexistentes. Todo apuntaba a que Eduardo había usado a Rachel como su peón financiero. El juicio no tardó en agendarse. La presión mediática local fue inmediata. La historia, aunque no trascendió a nivel nacional, sí se convirtió en el chisme más potente de la ciudad. El esposo ejemplar traicionado. La madre caída en desgracia. El amante con antecedentes. No faltaron los titulares sensacionalistas. Pero yo no estaba ahí por los medios. Estaba ahí por mis hijos. El primer día de audiencia, Rachel apareció con un semblante descompuesto. Maquillaje excesivo para ocultar las ojeras, una blusa elegante que no lograba disimular el temblor en sus manos. Lloró desde el minuto 1. Alegó ser víctima de una campaña de desprestigio, dijo que todo era un malentendido, que yo estaba utilizando mi posición como padre para castigarla emocionalmente. Pero Diana no se dejó intimidar. No levantó la voz. No necesitó palabras grandilocuentes. Simplemente presentó una a una las pruebas. Mostró las pruebas de ADN, las transferencias bancarias, los mensajes cruzados con Eduardo, los testimonios de vecinos que veían a los niños con él. Mostró incluso los boletos de avión que ambos usaron para escapadas románticas mientras yo dormía solo en casa, pensando que mi esposa estaba con amigas en la montaña. Rachel se desmoronó poco a poco. Intentó negarlo todo al principio. Luego, se contradijo. Lloró más. Y cuando se dio cuenta de que no había escapatoria, cambió de táctica, pidió compasión. Habló de salud mental, depresión familiar,
de estrés posparto. Pero nada de eso podía justificar años de traición sostenida y calculada. Mientras ella se deshacía en excusas, yo permanecía sereno. No porque no doliera, sino porque por fin todo salía a la luz. La justicia avanzaba como un tren sin frenos. Cada palabra de Diana era un golpe quirúrgico. Cada documento, una piedra más en la lápida de su credibilidad. El momento clave fue cuando la jueza tomó la palabra. Sus ojos no mostraban simpatía. Solo una fría evaluación. Leyó los informes. Escuchó a los testigos. Y después de un análisis contundente, decidió otorgarme la custodia completa de los niños. No parcial. No compartida. Completa. La casa, que yo había financiado desde el primer ladrillo, también pasó a ser de mi exclusiva propiedad. La pensión, que ella reclamaba por haber sacrificado su vida profesional por la familia, fue denegada por completo. Pero no terminó ahí. La jueza también ordenó una investigación fiscal sobre Rachel por fraude y posible complicidad en lavado de dinero. Su rostro en ese instante fue el de una persona que nunca imaginó que el castillo de naipes se vendría abajo tan violentamente. Al salir del juzgado, el sol estaba alto, pero el aire era fresco. Juan y Sophie me esperaban con mi hermana afuera. Los abracé como si el mundo se estuviera reconstruyendo solo con el calor de sus pequeños cuerpos. No entendían del todo lo que había pasado. Pero sabían que papá estaba ahí. Con ellos. Firme. Inquebrantable. Y eso, en ese momento, fue más que suficiente. Sabía que quedaban batallas por pelear. Que la herida no sanaría de un día para otro. Pero esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Porque la justicia no siempre llega con gritos. A veces llega con papeles, silencio, y una verdad que corta más que cualquier mentira. La casa está más silenciosa, sí. Pero es un silencio diferente. No es el silencio incómodo de las sospechas, ni el tenso de las discusiones evitadas. Es un silencio limpio, que se siente como un respiro profundo tras años de contener el aire. Un silencio que no duele, que no aprieta el pecho. Un silencio que, por fin, se parece a la paz. Reorganicé todo. Quité los muebles que ella había elegido, las cortinas que insistía en mantener, los adornos que nunca me gustaron pero que fingí tolerar. Tiré lo que no servía y doné lo demás. Dejé las paredes vacías un par de semanas, como quien necesita ver los cimientos de una casa después de un incendio. Luego, lentamente, empecé a reconstruir. Volví a colgar las fotos que había guardado. Pero esta vez, fueron otras. No las viejas imágenes familiares de sonrisas forzadas y abrazos huecos. Ahora somos tres. Juan, Sophie y yo. Riendo en el parque, pintando en la sala, cocinando galletas un domingo cualquiera. Momentos reales. Sin poses. Sin mentira. A veces Rachel manda mensajes. No lo hace con la misma seguridad de antes, ni con ese tono arrogante de quien cree tener siempre el control. Sus palabras son distintas ahora. Se muestra arrepentida, nostálgica, incluso vulnerable. Dice que extraña a los niños, que cometió errores, que quiere enmendar el pasado. Habla de una segunda oportunidad, de reconstruir lo perdido. Pero hay cosas que, una vez rotas, ya no se pueden volver a armar. Porque no se trata solo de perdonar una traición. Se trata de que esa traición fue constante, consciente y despiadada. De que mientras yo luchaba por mantener a flote una familia, ella nadaba en otras aguas, con otros brazos, otras camas, otras promesas. Uno no vuelve a confiar en quien usó tu vida como disfraz. No después de haberlo entregado todo creyendo que era mutuo. No después de ver en sus ojos la capacidad de mentir sin pestañear. He aprendido que la verdadera venganza no necesita gritos. Ni insultos. Ni golpes bajos. Mi venganza fue más poderosa porque nació de la verdad. Una verdad construida con pruebas, paciencia y precisión. Una verdad que se mostró sin estridencias, sin dramatismos, pero con un impacto imposible de borrar. Lo hice delante de todos. En el momento más simbólico. El Día de la Madre. En la sala que ella misma había decorado para celebrar su papel como madre ejemplar.
rodeada de su familia, de sus hijos, de todos los que la creían intocable. Ahí fue donde elegí plantar la semilla de la verdad. Un ramo de flores fue el envoltorio perfecto. Lo que parecía un gesto de amor era, en realidad, la llave que abría la caja que llevaba años cerrada. Porque cuando una mentira se arrastra por tanto tiempo, ya no necesita ser desenmascarada con violencia. Basta con colocarla bajo la luz. Y mirar cómo se derrite. Ahora vivimos diferente. Con menos cosas, sí. Pero con más verdad. No necesito fingir que todo está bien. Porque aunque aún queda dolor, lo enfrento sin miedo. Porque ya no hay secretos en esta casa. Solo espacio para sanar. Juan ha vuelto a sonreír como antes. Le costó. Claro que le costó. Tuvo muchas preguntas. Algunas que aún no sé responder. Pero sabe que su lugar está aquí. Que su padre no lo soltó ni un segundo, incluso cuando todo temblaba. Sophie es más pequeña. Pregunta por su madre con la inocencia de quien aún no entiende las grietas del mundo adulto. No le escondo la verdad, pero tampoco la abrumo. Le hablo con la delicadeza que merece. Porque su corazón no tiene culpa de nada. Ninguno de los dos la tiene. Les he enseñado que el amor no se define por la sangre. Que un padre es quien está, quien abraza, quien sostiene cuando el mundo se rompe. Y ellos lo han entendido mejor que muchos adultos. Me abrazan fuerte. Me llaman en la noche cuando tienen miedo. Me buscan con la confianza que da el saber que no voy a fallarles. Y eso me basta. No busco reemplazar lo perdido. No necesito otra pareja, ni otra promesa. Lo que necesito ya lo tengo, 2 hijos que me miran con orgullo, un hogar que se siente verdadero y una conciencia que puede dormir tranquila. No tengo rencor. Solo memoria. Sé quién fui en esa historia. Sé lo que di. Y aunque ella no lo valoró, yo no me arrepiento. Porque si algo me queda claro ahora, es que no hay peor castigo para alguien como Rachel que enfrentarse a la realidad de su propia caída. Sabe que perdió todo. No por mi culpa, sino por sus elecciones. Por su soberbia. Por creer que siempre tendría otra oportunidad. Pero esta vez no la hay. La última vez que su nombre apareció en mi teléfono, lo dejé sonar. No respondí. No porque me dé igual. Sino porque ya no me interesa escuchar excusas. La historia ya está escrita. Y su capítulo terminó. Mi historia, en cambio, sigue. Una historia sin máscaras. Sin disfraces. Sin flores con doble filo. Una historia donde el protagonista no es la traición, sino la reconstrucción. Porque al final, la verdad no necesita gritar. Solo necesita un escenario. Y el mío fue una sala llena de gente, y un ramo de flores.